Empezamos nuestra lectura. Yo leo desde la Nueva Biblia Las Américas y dice: cuando Javín, el rey de Azor, se enteró de todo esto, envió mensajeros a Jobab, rey de Magón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf. También avisó a los reyes que estaban al norte, en la región montañosa, en el Arabá, y al sur del mar de Cineret, y en las tierras bajas y en las alturas de Dor, al occidente, a los cananeos que estaban al oriente y al occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos en la región montañosa y a los heveos en el pie de Hermón, en la tierra de Mizpah. Salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces, vimos un segundo la promesa que hace Dios en Génesis 15, y vemos que ahora justamente los mismos pueblos, o casi los mismos pueblos que Dios menciona en Génesis 15, son los que están acá. Pero yo no puedo quedarme ahí, yo necesito entender quiénes son estas personas. Entonces, como les digo, yo necesito vamos a tratar de entender un poco más. Entonces, ¿quiénes son ellos? Nos podemos ir un poquito más atrás donde está entonces Génesis. En Génesis 10, el Señor nos da la genealogía de los hijos de Noé. Tenemos este diluvio que viene a ser un juicio de parte de Dios, justo después de que pasa, toda la historia de Noé. El Señor los libera, entonces viene Noé y tiene 3 hijos. Vamos a ver a Cam, a Sem y a Jafet. Pero es interesante porque Cam fue justamente el hijo que deshonró a Noé. Entonces ya de ahí estamos empezando mal. Cam tiene un hijo que se llama Canaán. Entonces, para los que no sabían, yo no sabía, Canaán no es simplemente el nombre de esta tierra, es una persona, es el padre de estas naciones, que es justamente todos estos. Canaán tiene entonces a otros hijos, Sidón y Ed. Entonces los eteos son justamente los hijos, los hititas, son justamente los descendientes de Ed. Y vienen ahí todos, los jebuseos, amorreos, jerjeseos, heveos, araseos, cineos, arvaeos, samorreos y amateos. Entonces, ¿qué es lo que quiero con ese propósito de venir con todos estos nombres? Ellos eran, por así decirlo, los nietos de Noé. Todos estos pueblos tuvieron que haber conocido quién era Dios. Dios dice muy claramente que la maldad de ellos no había llegado a su colmo, y por eso duró 400 años, por así decirlo, en darles tiempo. Porque todos ellos tuvieron que haber conocido del milagroso rescate que hizo Dios con su abuelo y con su padre. Esta parte es súper interesante, porque a veces creemos que Dios simplemente fue así, o sea, sin ningún tipo de razón. Nos cuesta a veces ver la justicia del Señor, pero lo que vemos es son muchos pueblos que tuvieron 400 años de oportunidad. Después tuvieron 40 años viendo más milagros. Vieron o conocieron sobre la gran inundación, sobre el rescate de Dios, el pacto de Dios para nunca volver a hacer un juicio de esta forma. Y ahora lo que vemos es a Dios actuando de maneras milagrosas, en donde todos estos pueblos están conociendo lo que Dios hizo, cómo se parte el Mar Rojo, cómo se detiene el Jordán, cómo se caen las murallas de Jericó y no se arrepienten. Vemos un juicio de parte de Dios porque la maldad llegó al colmo. Podemos ver en Romanos 1, donde Pablo explica el nivel de maldad, cómo llegó, donde se rechaza completamente a Dios. Y bueno, esto es nada más para yo poder entender. Creo que para mí es muy útil ver de dónde vienen todas estas personas, y creo que también para ustedes puede ser una ayuda en entender un poco cómo viene todo este proceso en lo que es la tierra de Canaán. Entonces tenemos muchísimos años de proceso. Realmente Dios ha venido trabajando con el pueblo de Israel,
y justamente también con ellos. Entonces, estos son los enemigos que tiene Israel en este momento. Lo que vamos a ver, quiero tratar de separar esta enseñanza en tres partes. Y la relación que quiero hacer con esto es que veamos quién es nuestro enemigo. Según Josefo, que es un historiador, es bien interesante porque dice que esta coalición de ejércitos llegaron a ser aproximadamente 300,000 personas. Tomando en cuenta que en ese tiempo los pueblos eran como de alrededor de 30,000, hay diferentes versiones, pero en resumen era un número imposible, de vencer, no había forma. Y tras de eso, esas personas tenían caballos que aproximadamente eran unos 10,000, se quiere creer o se dice, que este era un arma de guerra que nadie más la tenía. Nadie, o sea, solo pueblos demasiado fuertes. Entonces los egipcios tenían caballos de guerra y entonces esta coalición tenía muchísimos. Israel no tenía caballos de guerra. De hecho, el Señor les había dicho en Deuteronomio que no tuvieran caballos. Ya era como una orden inclusive. Entonces, tratando de pensar en estos 400 años de oportunidad, como me gustaría verlo, y ver la realidad de nuestro pecado, en donde ellos ya están viendo al pueblo de Israel acercarse, y en lugar de buscar arrepentimiento, lo que hacen es unirse para poder luchar contra ellos. Lo que me gustaría es que podamos analizar cuál es nuestro enemigo y cuál es la gran realidad que tenemos con esto. Nuestro gran enemigo sin duda es el pecado. El pecado entra a distorsionar absolutamente todo en nuestra vida, y esta realidad es algo que como cristianos debe quedarnos demasiado claro y verlo y recordarlo todos los días. Por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, por el pecado estamos lejanos de la gloria de Dios, por el pecado esta imagen de Dios en nosotros se ve distorsionada, el mundo está completamente distorsionado. Entonces, es algo que tenemos que analizar. El pecado es implacable, no tiene misericordia, tiene enormes consecuencias y al final lo que lleva es a la muerte. De hecho, Pablo en Efesios 2 lo describe de esa forma: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Lo que vemos son pueblos, y es la realidad humana, pueblos que no se arrepienten porque sin la intervención de nuestro Señor no hay forma. También lo que veo en este pasaje es que ellos fueron muy específicos. Vienen los nombres exactos de quienes estaban. Ahora entonces, lo que me enseña y lo que quisiera poner en práctica ahora es: debemos ser muy específicos con cuál es nuestro enemigo, cuál es ese pecado. Mis luchas no son las mismas que las de muchos de ustedes, posiblemente sean diferentes. Mis luchas actuales posiblemente no son iguales a las de hace 2 años. Pero si yo no soy intencional y radical contra el pecado, de la misma forma en la que el Señor fue radical contra el pecado, no podemos realmente decir que pertenecemos al pueblo de Dios. Es un tema que es difícil porque sabemos que todos pecamos, pero nuestra vida en misión como cristianos es una guerra constante en la lucha contra el pecado. Yo no puedo jugar, no puedo desobedecer al Señor de tal manera, porque el pecado tiene consecuencias. Ahora, ¿qué sucede? Ellos llegan en este capítulo a conquistar toda la tierra. Se dice que quedan personas, y no se dice, se sabe que quedan personas de estos pueblos en la tierra de Canaán. Ahora, ¿qué sucede con ellos? Son una piedra en el zapato el resto del tiempo. Al no ser radicales como el Señor lo pide,
Vemos a Israel sufriendo las consecuencias hasta que viene el juicio por parte de Babilonia. Entonces, debemos ser específicos. Mi pregunta sería, ¿cuál es la lucha que tenemos? ¿En qué es lo que el Señor tiene que empoderarnos hoy? Darnos las instrucciones, levantarnos de mañana y ser entonces obedientes. La realidad de nuestro pecado es que nos aleja del Señor y nos lleva a la muerte. La realidad de nuestro pecado es que es tan grande y tan imposible de que nosotros lo resolvamos, que Cristo es quien viene a darnos la libertad. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, primer punto importante, tenemos un enemigo. Este fue el enemigo más fuerte que enfrentó Israel en este tiempo. 300,000 caballos. Ellos no tenían 300,000 soldados y muchísimos caballos también. Y lo que vemos es justamente esa descripción inicial. No hemos empezado a ver nada de la guerra como tal. Es simplemente una descripción exacta de quién es el enemigo. Y nosotros entonces debemos buscar ser exactos, ser precisos, ser claros y poner entonces las barreras como deben ser para luchar contra este pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace Israel o qué es lo que hace Josué? Y ese es el gran secreto, que sería la segunda parte. Y es que Josué tiene una obediencia radical. Y esa es la parte en la que posiblemente deberíamos concentrarnos más el día de hoy, porque es bien importante, es un eje que vemos a lo largo de toda la Biblia. Leemos entonces a partir del verso 6 y dice: entonces el Señor dijo a Josué: no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y les quemarás sus carros. Josué y toda la gente de guerra con él vinieron de repente sobre ellos junto a las aguas de Merom y los atacaron. El Señor los entregó en manos de Israel, los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot Maim y hasta el valle de Mizpa al oriente. Los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado, desjarretó sus caballos y les quemó sus carros. Por ese tiempo Josué volvió y se apoderó de Azor e hirió a espada a su rey, porque Azor antes había sido cabeza de todos estos reinos. Mataron a filo de espada a todas las personas que habían en ella, destruyéndolas por completo. No quedó nadie con vida. A Azor le prendió fuego. Josué capturó todas las ciudades de estos reyes y a todos sus reyes. Los hirió a filo de espada y los destruyó por completo, tal como Moisés, su siervo del Señor, había ordenado. Sin embargo, Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaban sobre sus colinas, con la única excepción de Azor, la cual Josué incendió. Los israelitas tomaron como botín todos los despojos de esas ciudades y el ganado, pero a los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos. No dejaron a ninguno con vida, tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo. Así Moisés lo ordenó a Josué, y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Entonces vemos ya acá esta guerra, y es interesante porque Dios no nos da detalles en este caso. Es posiblemente la única donde no nos dice cómo fue que tuvieron la victoria. Tuvo que haber sido algo impresionante, como les digo, era el enemigo más grande que había. No había forma en la que ellos pudieran siquiera enfrentarse a ellos. Pero lo que vemos es una completa obediencia de parte de Josué. De hecho, si vemos un poco la ubicación tal vez de estos pueblos, tenemos que en el norte está el mar de Galilea, viene entonces el río Jordán y abajo está el mar Muerto. Ellos llegan por la parte, digamos, por el este de la nación, cruzan el Jordán, atacan Jericó, que está como en el centro, y establecen la base en Gilgal,
que es ahí cerquita. Entonces digamos que aquí está todo el país y como en el centro más o menos es que está Gilgal. De ahí se van para el sur, conquistan todo el sur y después regresan de nuevo a la base que está en Gilgal. Y de ahí son como 5 días caminando, digamos, o a pie para llegar a este lugar que dice las aguas de Merom, donde estaban estos pueblos esperándolos, esta coalición enorme, este gran ejército los estaba esperando ahí. Y el Señor lo que dice es: mañana a esta hora yo los voy a entregar. Entonces yo lo que veo acá es que si era un viaje de 5 días caminando, ya Josué estaba actuando en obediencia. Y es impresionante, porque yo no sé ustedes, pero si a mí me dicen que vamos a ir a atacar un ejército que nos lleva por lo menos 10 veces en número, que tienen armas de guerra mucho más avanzadas que nosotros, yo posiblemente dudaría muchísimo en salir, en dar ese primer paso. Yo me hubiera quedado en Gilgal, eso no hay duda. O sea, es imposible pretender vencer en nuestras formas a un ejército como este, con las condiciones en las que estaban en ese momento. Pero definitivamente Josué creía en la promesa que el Señor había hecho. Ya estaba claro desde Génesis que esta tierra iba a ser entonces del pueblo de Israel. Entonces él actúa en fe, actúa en obediencia y se dirige entonces a enfrentar a este gran ejército. Me imagino que en algún momento él tuvo que haber tenido su, no sé, temor, algún tipo de duda. No, o sea, humanamente creo que sería totalmente entendible que él tuviera algún tipo de temor y duda. Y el Señor viene a él claro y le dice: no temas a causa de ellos. Yo los entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y le da una orden que es bien interesante. Dice: desjarretarás sus caballos y les quemarás sus carros. Esta orden posiblemente no tenía ninguna lógica, ninguna. Cuando pensamos en estas guerras, el hecho de lograr vencer a un pueblo con tanto armamento, lo lógico hubiera sido que yo me lo deje. Imagínense el poder, la posición que le daría a Israel el pasar de no tener ningún carro a tener 10,000 caballos y carros. O sea, era una posición estratégica que les hubiera dado muchísimo poder y posición en la región. Recordémonos que fuera de Canaán todavía estaban otros pueblos como los asirios y en futuro podemos hablar de los babilonios, la región de Ur, todavía estaba Egipto y todos estos pueblos estaban en constante guerra. Entonces era lógico dejarse todas las armas, todos los caballos. Esto les hubiera dado defensa, esto les hubiera permitido entonces mantenerse más fuertes. Entonces vemos que el Señor da una orden clara y también lo que está haciendo es enseñándoles a confiar únicamente en Él. Dice el salmista: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. El Señor ya les había dicho en Deuteronomio 17:16 que no debían, que el rey que iban a tener a futuro no debía tener muchos caballos, que debía aprender a confiar del Señor. En este tiempo, si tratamos de traer justo esto a nuestro momento, es muy fácil poner nuestra confianza, nuestra seguridad en distintas cosas. Y esto vamos a ver, creo que tenemos que ser genuinos en reconocer que eso nos pasa a todos los días. Absolutamente todos los días buscamos tener esta seguridad financiera en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestros negocios. Invertimos demasiado tiempo, incluso más de lo que deberíamos. Sabemos de casos en particular donde se descuida a la familia por dedicarse
tanto al trabajo, se buscan otros negocios, nunca es suficiente. Nuestro Dios es definitivamente el dinero, ¿y por qué? Porque nos da seguridad, son nuestros caballos, son nuestros carros de guerra, es lo que me permite estar afianzado y sentir que nada me puede derrotar. Eso es lo que vemos aquí, justamente, que el Señor lo que le dice es: destrúyalos. Destrúyalos. Nada que quite nuestra confianza de Dios únicamente está bien. El Señor nos dice muy claramente: confíen únicamente en mí. Y esto es algo que tenemos que analizar muchísimo. Puede ser otra persona, puede ser algún tipo algún tipo de relación, puede ser demasiado, podríamos ponerlo en práctica. Podemos hasta hablar de nuestro país como tal, en donde estamos seguros y eso nos impide movilizarnos. Podemos hablar de la búsqueda de éxito, mi parte académica, tal vez, no sé, mis maestrías, mi carrera, todo eso es lo que me da entonces seguridad, lo que me da identidad, lo que me da entonces esta confianza de que voy a ser exitoso a los ojos del mundo. Y el Señor lo que dice es: destruya esos caballos, destruya esos carros. No es que el trabajo esté mal, no es que la carrera esté mal, no es que los estudios estén mal. El Señor nos ha dado trabajo para ser de bendición a la sociedad. Esa es la forma en la que su gracia cae sobre buenos y malos. Buenos cristianos trabajando son los que traen esta imagen, esta sal y luz de Dios a los negocios, a la sociedad. El Señor nos usa en nuestro día a día para bendecir a las personas, y el trabajo está muy bien, pero no puede ser mi fuente número uno de seguridad y de confianza. No puede ser esto que me da entonces satisfacción. Tenemos que analizar muy bien nuestro corazón y cómo está. De nuevo la pregunta es: ¿cuál es tu caballo de guerra? ¿Dónde está puesta tu seguridad? Porque eso, lo que el Señor nos dice es: destrúyalo radicalmente. El Señor fue radical contra el pecado. Estas historias nos lo muestran. Su justicia es clara. Entonces, vemos también más adelante otro ejemplo en donde, de una manera tal vez bien intencionada, Saúl, el Señor le da una instrucción como consecuencia de no haber destruido a todos los pueblos. Hay algunos ahí, van de guerra, le dice a Saúl: destruye a todos, destruye a todo el ganado. Lo vemos en 1 Samuel 15. Saúl se deja ganado, no mata al rey, y viene entonces Samuel a corregirlo. Y Saúl es súper interesante. Lo que dice es que el pueblo se dejó esto, el pueblo fue el que hizo. No, la orden había sido clara: vaya y destruya. Entonces Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Dios? ¿Entiende? Y esa parte quiero darle como que lo veamos claramente. Samuel le dice a Saúl: entiende, el obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, también te he desechado para que no seas rey. El Señor nos pide obediencia. Ese es el secreto. Lo vemos 3 veces justamente en este pasaje, donde dice el verso 9: Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Verso 12: tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado. Verso 15: tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés ordenó a Josué, y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de lo que el Señor le había dicho. La vida como cristiano implica obediencia. Es un eje principal. El Señor nos ha dado todo, nos ha rescatado, ha pagado el precio por nuestros pecados, y lo que pide es simplemente que nos acerquemos a Él y seamos obedientes. ¿Cómo se ve entonces
esa obediencia radical. Debería ser una respuesta a nuestro amor por el Señor, tal como Jesús lo describe en Juan 14, pero también debería verse entonces como una lucha radical contra el pecado. Creo que Jesús fue muy claro en esto, en su sermón del monte, donde nos dice: si tu ojo te hace pecar, córtalo. Si alguno de tus miembros te hace pecar, córtalo. Es mejor no tenerlo que quemarse en el infierno. Entonces, vamos a seguir viendo, porque es interesante que la sesión de hoy se llama Encontrando Descanso, y yo creo que hasta el momento no lo hemos encontrado, pero para allá vamos. El punto 3 es justamente esta última parte. A partir del verso 16 leemos: tomó pues Josué toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas del Arabá, la región montañosa de Israel y sus llanuras, desde el monte Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano. Al pie del monte Hermón, capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los heveos que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza, porque la intención del Señor era endurecer el corazón de ellos, para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab y de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los israelitas, solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Y entonces la tierra descansó de la guerra. Esta parte es bien interesante. Se hace un resumen justamente de lo que ha sido la conquista, estas luchas que ha tenido tanto en el sur como en el norte de Israel. Pero como broche de oro vienen y aparecen unos personajes interesantes, y habla de que están los anaseos. Y de nuevo, ¿quiénes son los anaseos? Yo necesito entender estas cosas. Los anaseos eran los descendientes de Anac, los gigantes. Vemos su origen en Génesis 6. Súper complicado, así que no pretendo explicarlo hoy. Pero sabemos que estas personas estaban presentes en Números 13, cuando se envían los espías por primera vez. Acordémonos que el Señor le había sacado al pueblo de Egipto. Lo llevó entonces a Cades Barnea. De ahí se envían 12 espías y regresan, pero atemorizados. O sea, era algo impresionante, donde ellos dicen: es imposible, ellos son gigantes, nos ven como a langostas, o sea, no vamos a poder contra ellos. Y únicamente Josué y Caleb dicen: el Señor nos prometió esta tierra, vamos si podemos conquistarlos. Justamente estos gigantes, hijos de Anac, son los que Josué deja para el final, este broche de oro. Interesante, porque esto lo que nos muestra a final de cuentas es que entrar a la tierra prometida siempre fue una cuestión de fe. El evangelio nunca ha sido una cuestión de obras. Siempre ha sido por medio de la fe en la palabra del Señor, en quién es Él y su respaldo por nosotros. Su obra es la que nos hace actuar y entenderlo. Cuando ellos llegaron por primera vez, los ven, saben la promesa del Señor, saben que ya el Señor les había dicho que iban a conquistar, y ellos deciden deliberadamente simplemente no creer. Esa fe, esa falta de fe, esa desobediencia, esa incredulidad es la que los lleva a vagar por 40 años en el desierto. El Señor trae un juicio sobre ellos y les dice: ninguno de esos va a entrar a la tierra prometida, ninguno de ellos hallará descanso. Y lo vemos en Salmos, donde el Señor lo explica de esa forma. En Salmo 95 usted lo puede ver
en otro momento, donde el Señor les dice: no seas desobediente, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron ellos. Entonces, vemos también de nuevo que Dios es justo, y eso no lo podemos dejar de lado. En este caso, el Señor trajo juicio sobre estas tierras por medio de Jerusalén. En el caso, por medio de Israel. En el caso de Israel, eventualmente trae un juicio por medio de Babilonia. En el caso tal vez de Sodoma y Gomorra, fue directamente fuego y ceniza, y así fue como Él quiso actuar en su justicia. Vemos también casos como el de Nínive, donde Él envía un profeta y les dice: arrepiéntanse. Ellos se arrepienten, el Señor no los destruye, pero después vuelven a su maldad y vienen los asirios. Lo que quiero decir es: el Señor es justo, y Él trae su justicia de la forma en la que Él considere adecuada. Y eso es algo que a veces nos cuesta. Sin embargo, algo que a mí me ayuda es entender también que al final lo que todos merecemos, la justicia de Dios, debería ser que todos estemos muertos, todos, sin excepción, sin nada que hacer. Esa es la realidad de nuestro pecado, esa es la consecuencia del pecado también, la muerte. Punto. En su gracia, Él decide entonces darnos este rescate, este favor, esta justificación por la obediencia de Cristo, su muerte y resurrección en la cruz. Pero no podemos dejar de entender que el Señor es justo. Él es justo, y lo dice muy claramente. Éxodo 34, 6 al 7. El Señor pasa adelante de Moisés y le dice: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La justicia de Dios es algo que a veces nos cuesta entender. Definitivamente es algo que permite que entendamos que Él es Dios. Si Él no fuera justo, si Él dejara pasar las cosas, no podríamos confiar en Él, sería imposible. Si Él cambia de parecer de un día a otro, no tendríamos ninguna certeza de que sus promesas se van a cumplir. Porque Él es justo, es que podemos confiar en Él. Porque Él es justo, es que podemos rendirnos sabiendo y confiando en que Él nos dio el camino para acercarnos a Él. Y no solo nos dio el camino, Él mismo vino, se hizo hombre, vivió una vida de obediencia, la que nosotros no podíamos pasar, y murió en la cruz pagando nuestros pecados. Este Dios justo es tan radical contra el pecado que vino y murió y pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Éxodo 34 de nuevo lo que nos muestra es un Dios que sí es justo, pero como dicen los primeros versículos, es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Él es quien perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Me encanta que usa justamente estas tres palabras que a veces las perdemos, porque son tres palabras que se usan en el hebreo justamente para describir todas nuestras transgresiones, todo lo que significa ese pecado, donde hemos fallado a cumplir la ley, donde lo hemos traicionado directamente, donde no hemos podido cumplir el pacto, donde hemos actuado en contra de otras personas. Son tres palabras que nos representan muy bien toda la maldad que hay en nuestros corazones, esa realidad que hablaba al puro inicio, que tenemos que ser conscientes. Así somos, no hay otra. Pero Él es radical contra el pecado, entonces Él abrió un camino para nosotros. Josué en esta historia es un tipo de Jesús, es una representación de Jesús. Hasta su nombre es prácticamente el mismo. Significa Dios salva. Y lo que vemos es a Josué guiando a su pueblo a obedecer a Dios, de la misma forma en la que el Señor nos llama a obediencia
el día de hoy. Vemos a Josué siendo un instrumento para el cumplimiento de todas sus promesas o las promesas a Abraham, y Jesús viene a ser realmente, finalmente, el cumplimiento de todas las promesas de Dios para su pueblo. Josué les da descanso al pueblo después de divagar 40 años y de tener aparentemente 8 años en guerra. Y Jesús es justamente quien dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hebreos 4 nos explica un poco esta parte. Hebreos 4, versículo 7 en adelante dice: Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría dado otro día después de ese. Queda por tanto un descanso, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por lo tanto, esforcémonos por entrar a ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Hemos estado tratando de analizar un poco este gran enemigo que tenemos, que es justamente el pecado. Hemos tratado de ver cómo la realidad de nuestro mundo es que sin Dios ni siquiera podemos aspirar a cambiar. No hay forma en la que humanamente podamos realmente acercarnos a Dios. Pablo lo explica de esa forma. Él dice, Romanos 3, no hay nadie bueno, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Y nos dice que la paga del pecado es muerte y que por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también lo que vemos es que Dios fue paciente y no ha destruido el mundo en su paciencia, básicamente. En su paciencia también vemos en Pedro que nos dice que Él espera, Él es paciente para que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, como nos dice Hebreos, si usted hoy no ha llegado al descanso, a esta tierra prometida, hoy es el día. Hoy es el día de reconocer que nuestro pecado es imposible de combatir. No hay forma humana en la que podamos vencerlo en nuestras fuerzas. Hoy es el día de reconocer justamente esa triste realidad. Pero también es el día de entender que hay buenas noticias en donde el Señor nos ha dado a Cristo mismo, Dios mismo hecho hombre, pagando el precio. Y lo que dice es: arrepiéntanse, crean que Él es Dios, que Él pagó el precio y que por gracia somos justificados delante de Él, por medio de la fe, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Esforcémonos por entrar en ese reposo. Justamente el reposo es que ya no depende de mí. El reposo es que hemos llegado en donde nuestra posición es cambiada porque la justicia de Dios, donde su santidad es puesta sobre nosotros, y ya mis obras no son el medio para adquirir entonces salvación. Mis obras no son el medio para tener seguridad. De hecho, pretender poner obras es minimizar la obra del Señor en la cruz. Tenemos que aprender y esforzarnos, como dice Hebreos de nuevo, por entrar en ese reposo y no sea que caigamos entonces en desobediencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje si usted es cristiano realmente? Pongámonos al día con el Señor. Escudriñemos nuestro corazón, busquemos cuáles son nuestros enemigos, póngale nombre y acciones, sea obediente y responda a lo que el Señor nos llama hoy. Si usted no es cristiano,
Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día que el Señor nos dice, no endurezcan sus corazones. Aceptemos nuestra realidad y que el Señor venga y transforme nuestra vida, que por su gracia y por su favor es que somos ahora salvos. De nuevo Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias porque tu palabra nos confronta, tu palabra realmente nos hace conocerte más, penetra nuestros corazones hasta lo más profundo, nos revela lo que debemos hacer también, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo que nos anima, que nos da ese entendimiento del pecado, de la justicia, del juicio. Permítenos, Señor, actuar y ser obedientes, que no pase un día más sin venir delante del Rey y postrarnos y adorar. Señor, gracias porque hemos tenido una semana increíble donde te hemos buscado y queremos, Señor, que sigas usándonos, que sigas mostrándonos tu voluntad, que sigas entonces llenándonos de tu favor y tu gracia. Gracias, Señor, de nuevo, porque entendemos que no habría forma de acercarnos a ti si no fuera por tu obra en la cruz. Amén.